Producciones audiovisuales educativas presenta su revista Honduras Ahora, un programa dirigido a informar, orientar y educar sobre la realidad nacional y ambiental de Honduras. Honduras es biodiversa, ayúdanos a conservarla. Con la conducción del periodista Marco Tulio Carrillo y el ingeniero forestal René Soto. Véanos todos los sábados por Canal 51 con cobertura nacional. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen. Soy Marco Carrillo para compartir con ustedes la revista Honduras Ahora. Un espacio para concienciar y reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana de realizar nuestras acciones con un enfoque de desarrollo sostenible, pensando en la construcción de una mejor Honduras para todos los hondureños. En esta emisión informaremos sobre las acciones de los 9 meses y prácticamente 10 meses más bien, 10 meses ya. Casualmente hoy se están cumpliendo 10 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. A propósito de la presidenta Xiomara Castro, ha declarado esta semana guerra contra la extorsión. Vamos a ampliar sobre esta información. Los notarios están pidiendo al Congreso Nacional que se aplique la ley y que puedan pasar con 60% las notas para postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Más de 4,000 feminicidios se registran a nivel latinoamericano este año. Estas y otras informaciones en unos instantes aquí en su revista Honduras Ahora. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE más una super recarga de 10 GB por solo 1,199 lempiras y disfruta del acceso exclusivo con Tigo Sports App para vivir la pasión más grande del fútbol. Búscalo en puntos de venta Tigo o en la página web. La esencia del periodismo no cambia cuando hablamos de nuevos enfoques en los contenidos informativos. El buen periodista, antes, ahora y en el futuro, se define como un profesional éticamente responsable. La creación y la innovación son parte del periodismo. Crea tu propio futuro en la Universidad Metropolitana de Honduras. Conéctate al juego y vive la Copa Mundial de la FIFA en cada smartphone, tablet y web. Estés donde estés, con Tigo Sports.
televisión es uno de los inventos más importantes de la historia, no solo por cambiar el modo en que nos comunicamos y procesamos la información, sino por el peso que tiene sobre la sociedad y la opinión pública. Como comunicadores, nuestro potencial en la Universidad Metropolitana de Honduras es llevarte de la mano y demostrar las capacidades de la televisión con innovación, valores y liderazgo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE más una super recarga de 10 GB por solo 1.199 lempiras y disfruta del acceso exclusivo con Tigo Sports App para vivir la pasión más grande del fútbol. Búscalo en puntos de venta Tigo o en la página web. La esencia del periodismo no cambia cuando hablamos de nuevos enfoques en los contenidos informativos. El buen periodista, antes, ahora y en el futuro, se define como un profesional éticamente responsable. La creación y la innovación son parte del periodismo. Crea tu propio futuro en la Universidad Metropolitana de Honduras. Bien, vamos a iniciar el programa. Pronosticador de turno. Buen día, pueblo hondureño. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, sábado 26 de noviembre, son las siguientes. Vientos acelerados del este estarán transportando humedad desde el Mar Caribe. Adicionalmente, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico estará generando lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte del territorio nacional. Referente a los oleajes, de 1 a 3 pies tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperaturas. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico acá, pero estamos tratando de solucionarlo. Esta semana se ha informado sobre la persecución que hacen los talibanes contra las mujeres y se ha catalogado a nivel internacional como un crimen contra la humanidad. Es una situación bien difícil que viven las mujeres en este país gobernada por los talibanes. Miren ustedes esas imágenes, da realmente terror con solo ver esas imágenes. Las mujeres protestando por la forma en que son tratadas por el régimen talibán. Es una situación bastante difícil. A propósito de esto, unas 4.473 femicidios se han registrado en América Latina y el Caribe en el año de 2021. Este es un problema que viven todos los países de América Latina y estos regímenes totalitarios dominados por el sectarismo religioso fundamentalmente y también ideológico, ¿verdad? Pero más religioso. Es una situación bastante difícil la que se vive en estos países. Pero América Latina no se queda atrás porque prevalece mucho el machismo y esta situación pues hace que la violencia familiar se intensifique día a día.
Incluso todavía no podemos sobrepasar, o mejor dicho, mejorar esta actitud, puesto que en Honduras también hay una alta tasa de incidencia de crímenes contra las mujeres. Se ha informado esta semana también sobre más de 300 muertes en un balance de un sísmico que se ha presentado en Indonesia. Una situación que se presentó esta semana en Indonesia. Hasta ayer se reportaban 310 muertes. 310 muertes por esta situación. Un niño de 6 años fue rescatado con vida entre los escombros. Lamentamos esta situación desde su revista Honduras Ahora. Entre tanto, unas 60 colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula han estado, o mejor dicho, se han declarado en estado de excepción a partir del día de hoy, sábado. A partir de hoy, sábado, unas 60 colonias de Tegucigalpa se han declarado en estado de excepción. Bueno, el problema técnico no lo hemos resuelto acá. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero luego regresamos con más información. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE más una super recarga de 10 GB por solo 1.199 lempiras y disfruta del acceso exclusivo con Tigo Sports App para vivir la pasión más grande del fútbol. Búscalo en puntos de venta Tigo o en la página web. La esencia del periodismo no cambia cuando hablamos de nuevos enfoques en los contenidos informativos. El buen periodista, antes, ahora y en el futuro, se define como un profesional éticamente responsable. La creación y la innovación son parte del periodismo. Crea tu propio futuro en la Universidad Metropolitana de Honduras. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, anunció este viernes que a partir de hoy, sábado, se iniciará un estado de excepción en unas 60 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde tienen presencia las maras y pandillas. Lamentó que los tentáculos del crimen organizado llegan a diferentes niveles de la sociedad, pero la sociedad debe confiar en su Policía Nacional, aunque no será de la noche a la mañana. Por ello dijo, hay estrategias a corto y mediano plazo. En ese sentido, hoy estamos ejecutando más de 10 allanamientos, ya que muchas de las medidas que se están tomando son de implementación inmediata. Sánchez explicó que las ciudades que se iniciará con las medidas de excepción son Tegucigalpa y San Pedro Sula, igual cantidad, y que luego se ejecutará un plan de extensión en otras ciudades conflictivas del país. La gente se pregunta que por cuánto tiempo va a ser este estado de excepción, porque en El Salvador estamos viendo realmente una guerra contra las pandillas. Bien, en otra información, la Unión de Notarios de Honduras solicitan al Congreso Nacional que los postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia
aprueben el examen por escrito con 60%, como está estipulado en la ley. En efecto, la Junta Nominadora, dispuesta en su reglamento que las materias que comprendería el examen no fueran solamente las ordenanzas en la matriz de la evaluación técnica, sino todas las distintas áreas del derecho, y elaboró para este efecto una lista de 40 materias, es decir, prácticamente todas las que cursan en las distintas facultades de derecho de las universidades de Honduras. Vamos a tener un amplio criterio con analistas nacionales. El analista Raúl Pineda va a participar con nosotros este día en torno a este tema y otros temas que tienen que ver con la criminalidad, la violencia, la extorsión y la corrupción. 3 horarios para circulación de personal del gobierno. ¿Qué les parece? Las autoridades gubernamentales dieron a conocer ayer el horario de circulación de los empleados de las diferentes dependencias con el fin de agilizar el tráfico vial a partir del próximo 1 de diciembre, bajo supervisión de las autoridades de tránsito. De las 7 de la mañana a 12 del mediodía circularán 15 instituciones centralizadas y descentralizadas de los 10 de la mañana a las 3 de la tarde, unas 38 instituciones, y de la 1 p.m. a 6 de la tarde, las demás instituciones, que son alrededor de 35. No se informó cómo van a medir o evaluar resultados de este cambio de horario para la circulación de personas con vehículos del sector gubernamental. Y la presidenta Xiomara Castro, este gobierno le declara la guerra, dice, a la extorsión. Así ha dicho la presidenta Xiomara Castro, ha declarado desde el día jueves emergencia nacional con suspensión de las garantías constitucionales y toques de queda en los barrios y municipios calientes como parte de un plan de seguridad para frenar la actividad extorsiva de las maras y pandillas que tiene de rodillas a los pequeños y medianos negocios en el país. La mandataria compareció en Casa Presidencial con la cúpula policial y militar para presentar el plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos en respuesta al clamor de diversos sectores y el empresariado nacional del recrudecimiento de ese flagelo en estos 10 meses de su mandato. La iniciativa de la presidenta conlleva además el refuerzo y patrullajes en la zona fronteriza entre las denuncias que pandilleros salvadoreños se están refugiando en Honduras y huyendo de la tenaz persecución que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y en ese sentido, pues, están ya activados todos los escudos. De manera inmediata a la declaratoria de guerra a la extorsión, la institución militar inició los controles y vigilancia en las fronteras terrestres y aéreas y marítimas en el marco del plan integral en materia de seguridad. De manera inmediata ordeno que los controles y vigilancias en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas deben de realizarse con las Fuerzas Armadas y con la Policía Militar del Orden Público, expresó la mandataria Xiomara Castro. Y ante la ordenanza de la presidenta Castro, la institución armada, junto con las máximas autoridades de la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, se encuentran preparadas a combatir de inmediato el flagelo de la extorsión y brindar la seguridad que demanda el pueblo hondureño. Brevísima pausa y regreso en unos instantes.
Conéctate al juego y vive la Copa Mundial de la FIFA en cada smartphone, tablet y web. Estés donde estés, Contigo Sports. La televisión es uno de los inventos más importantes de la historia, no solo por cambiar el modo en que nos comunicamos y procesamos la información, sino por el peso que tiene sobre la sociedad y la opinión pública. Como comunicadores, nuestro potencial en la Universidad Metropolitana de Honduras es llevarte de la mano y demostrar las capacidades de la televisión con innovación, valores y liderazgo. Bien, ya estamos en contacto con el abogado y analista nacional Raúl Pineda Alvarado. Buenos días, abogado Raúl Pineda Alvarado. ¿No se ha conectado todavía? Bueno, buenos días, abogado. Le saludamos desde la revista Honduras Ahora. Gracias por participar con nosotros en este programa. Para hoy tenemos algunas preguntas que tienen que ver con el acontecer nacional, sobre todo lo que está pasando con todo este proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, sobre esta declaratoria de la presidenta Xiomara Castro de que ha declarado guerra a la extorsión, a las pandillas. ¿Hasta cuánto tiempo va a durar esta declaratoria? La gente se pregunta cuánto tiempo va a durar, porque este es un fenómeno, un flagelo que está agobiando al pueblo hondureño. Bien, sobre la elección, vamos a iniciar la entrevista sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasará si no se logra reunir el consenso para una mayoría calificada de 86 votos para elegir la nueva Corte? ¿Se rompe el orden constitucional o qué va a pasar, abogado? Buenos días. Yo creo que usted ha mencionado la palabra clave, es consenso. El gran reto de los políticos es si van a elegir una Corte integrada por magistrados que representen a los políticos y a los partidos, o van a elegir una Corte donde estén personas independientes, íntegras, capaces, que no respondan a los intereses de los grupos políticos o de los grupos económicos o de los grupos del crimen organizado, que son muy protagónicos en estos temas a la hora de aplicar la justicia. Obviamente la Constitución sabiamente previó esta situación donde no se den los consensos, y el párrafo último del artículo 242 de la Constitución dice que mientras no se produzca la elección, continuarán las actuales autoridades hasta que se llegue a este consenso. La Constitución establece que si no hay acuerdo en la primera votación, se sigue votando individual y secretamente por cada uno de los magistrados. Lo mismo señala el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. Continuarán en el desempeño de su función hasta que se logre el acuerdo. Entonces, la posibilidad de un llamado golpe de Estado es absolutamente descartable. Creo que esa era la tesis que manejó el expresidente Zelaya cuando se iba a elegir la Corte anterior. Recuerde usted que hubo movilización de tanquetas en las cercanías del Congreso y don Manuel decía que un minuto después de las 12 de la noche se rompía el orden constitucional. No, las autoridades continúan. ¿Se va a lograr ese consenso, abogado?
¿Usted cree que se logre el consenso? Creo que sí. Yo creo que hay dos vías muy claras. A Libre solo le falta 1 o 2 votos. Si usted suma el volumen de votos de las facciones políticas distintas del Partido Nacional, le suman 84 u 85 votos. No creo que sea muy difícil para Libre conseguir un voto más. El otro aspecto es el tema de que el acuerdo con el Partido Nacional probablemente se deba. Es decir, van a hacer una especie de reparto y el acuerdo se va a dar. El gran problema para los políticos... Vamos a quedar en lo mismo, abogado, el reparto siempre del número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por partido político. Ojalá que no, porque el problema no es a quién va la Corte. El problema es si esa Corte va a generar la transformación del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta de los poderes del Estado, ni puede seguir siendo un poder encubridor o a veces cómplice de los actos delictivos de los corruptos y de los narcotraficantes. Bien, sí, el juez es muy bueno. Sí, bien. Disculpe que lo interrumpa, porque es por cuestiones de espacio. En relación a las denuncias de los notarios insatisfechos con los exámenes, cuando han expresado que hubo filtración de preguntas y que la Junta Nominadora debería de bajar la nota para pasar a 60%, daña la legitimidad de la Junta Nominadora. ¿El Congreso debe intervenir en esto? ¿Qué consideración tiene al respecto? Se dañan ellos. Hombre, ese examen fue un examen elemental. ¿Qué hondureño no va a poder responder cuánto mide el territorio nacional? ¿Qué hondureño de algún acervo cultural no va a poder responder cuántos poderes integran el Estado de Honduras? O cuando plantean un problema y dicen José y María tienen un hijo, murió José y murió el hijo, ¿a quién le corresponde la herencia? Son preguntas elementales y debería dar vergüenza que el presidente del Colegio de Abogados, un expresidente del Colegio de Abogados, el presidente de la Unión de Notarios, que son o deberían ser la élite de la profesión del derecho, no hayan pasado estos exámenes. Yo creo que no estamos eligiendo a el juez de paz de un pueblo miserable perdido en las montañas de Honduras. Estamos eligiendo la Corte Suprema de Justicia, que debe ser una élite de integridad y de capacidad. Yo creo que quien les dijo que presentaran este proyecto, esta iniciativa de interpretación o de reforma, aconsejó muy mal a nuestros líderes. Y sí puedo asegurarle que eso no va a pasar en el Congreso. Abogado, para finalizar este contacto, como analista y abogado, ¿qué reforma debe hacerse al Código Penal para disuadir no solo a los violentos, criminales, extorsionadores y corruptos que son flagelos, como ya dije anteriormente, que están agobiando a la sociedad hondureña? Para a su criterio, ¿qué es lo que debe reformarse realmente? La ley no hace milagros. Usted puede hacerle muchas reformas como se han hecho históricamente en los últimos 30 años y las cosas no van a cambiar. El problema no es subir las penas. El problema es que las penas que ya tenemos se cumplan. Y ese es el problema. Aplicación de la ley es el problema aquí, el conflicto. Respeto a la ley. Porque el crimen está organizado y el sistema de seguridad que desarrolla la política criminal del Estado no está organizado, no está integrado, no hay un sistema de seguridad. Pero el crimen sí está organizado, tienen sus policías, tienen sus fiscales, tienen sus jueces, tienen su gente en las Fuerzas Armadas. Pero lo que se observa a todas luces, que no hay aplicación de la ley y por eso hay mucho irrespeto e impunidad en la incidencia del crimen. Bueno, es que usted tiene que empezar por ver si la medicina que estamos aplicando, que es meter presa a la gente, está dando resultado. Está probado que cuando usted en un país con tanta exclusión como Honduras no le da trabajo a la gente, lo que genera son migrantes y delincuentes. La otra pregunta es, ¿realmente los delincuentes le tienen miedo a las prisiones hondureñas? ¿O las prisiones hondureñas están bajo el gobierno de los delincuentes
El problema es muy complejo y no se arregla con leyes. Y hemos hecho leyes draconianas, leyes muy fuertes, pero no se cumplen. Insisto, el problema es aplicar las leyes que ya tenemos. Y ahí es donde estamos fallando y donde el crimen organizado se ha convertido prácticamente en el cuarto poder del Estado de Honduras. Bien, abogado, le agradezco mucho su participación, muy amable por participar con nosotros. Carlos Carrillo, ya tiempo no lo miraba, lo miro saludable, fresco, primaveral y lleno de energía, ¿va? Bueno, recuperando de una operación de tiroides, aquí estamos agradeciendo a Dios que nos mantiene vivos. Cuídese. Igualmente, abogado, feliz fin de semana. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa, pero al regresar con la sección ambiental estaremos abordando temas de actualidad con el ingeniero forestal René Alfredo Soto Rivera. En unos instantes. Conéctate al juego y vive la Copa Mundial de la FIFA en cada smartphone, tablet y web. Estés donde estés, Contigo Sports. La televisión es uno de los inventos más importantes de la historia, no solo por cambiar el modo en que nos comunicamos y procesamos la información, sino por el peso que tiene sobre la sociedad y la opinión pública. Como comunicadores, nuestro potencial en la Universidad Metropolitana de Honduras es llevarte de la mano y demostrar las capacidades de la televisión con innovación, valores y liderazgo. Conéctate al juego y disfruta del fútbol con el mejor smartphone 4G LTE por solo 1,199 lempiras. Vive una increíble experiencia con acceso exclusivo al mejor contenido. Estés donde estés, no esperes más. Búscalo en punto de venta Tigo. Presentamos ahora las noticias ambientales de Honduras y el mundo, con los escenarios agravados por los efectos adversos del cambio climático, lo que debe movernos a hacernos más resilientes o capaces de enfrentar y superar cualquier obstáculo. Bueno, esta semana ya han iniciado todos los ministros a dar su rendición de cuentas, y esta semana, el día de ayer casualmente, vimos al ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el señor Luqui Medina, rindiendo cuentas a través de Canal 8, y vimos que solicitaron un espacio en el canal HCH. Bueno, para decir algunas medias verdades, porque están hablando de que están protegiendo las áreas protegidas, especialmente toda esta área de la biosfera del río Plátano. Yo quisiera darle por lo menos, René, buenos días. Buenos días, René. Ya estamos con René. Yo quisiera darle el beneficio de la duda al ministro de Medio Ambiente, por lo menos el beneficio de la duda, porque fíjese que yo tengo informes de gente que viene de esos sectores, Sico-Paulaya, por ejemplo, y me cuentan que no, que la situación ahí sigue casi igual, siguen talando áreas de la biosfera del río Plátano. Y toda la reserva que tiene el departamento de Gracias a Dios, como es
el Parque Nacional Patuca, el Parque Tahuanca. O sea, yo no me explico por qué le mienten al pueblo de esa manera. Mire, yo no tengo nada contra el ministro de Medio Ambiente, pero yo lo que estoy pidiendo de la revista Honduras Ahora es que sean más congruentes, más coherentes y sobre todo consecuentes, hombre, con el pueblo hondureño y con el ambiente de nuestro país. Buenos días, René. Buenos días, licenciado Marco Tulio Carrillo y amigos televidentes de su programa Honduras Ahora. En efecto, Marco Tulio, yo entiendo tu preocupación al respecto sobre estas incógnitas que todo el mundo nos estamos haciendo, lo que entendemos este tema de la protección ambiental. Yo creo que quizás en el fondo la intención del ministro es entrar a este tema, pero hay que decir la verdad. La misma institución, el mismo Instituto de Conservación Forestal y Manejo, no tiene la logística, la cobertura en todo el país, ni siquiera para controlar los cortes que se han autorizado en los planes de manejo. No tiene el recurso humano porque se ha venido debilitando año tras año. Y este es uno de los entuertos, Marco Tulio. Eso que estamos viendo nosotros está ocurriendo a diario, y te lo digo con conocimiento de causa porque he estado en los últimos meses en el interior del país y esto que estamos viendo está ocurriendo por una mala percepción de desarrollo que tenemos nosotros los hondureños, en el sentido de que la agricultura migratoria, la ganadería extensiva, los mismos monocultivos, ya encontramos nosotros cultivos de palma africana en laderas, en montañas, y otros cultivos como el café también, que están entrando a zonas de alta altitud, valga la redundancia. Ya encontramos café en la cuota 1900, y esto es perjudicial para el país porque estamos destruyendo nuestro capital natural. Y esto, reitero, hay que decir la verdad porque a la vuelta de la esquina se va a ver reflejado los efectos de esta tala, y lo vamos a ver precisamente en la disminución del caudal en los ríos y en las quebradas a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Todavía nuestros políticos no han entendido, Marco Tulio, ni los técnicos, los que han llegado al ICF, que hay que proteger nuestros bosques, porque sin el bosque no vamos a tener agua, y nos estamos jugando el caudal hidrológico para las futuras generaciones. Eso lo estamos diciendo nosotros como pericos. No nos vamos a cansar de decir, pero esto es lo que estamos sembrando. Estamos sembrando sequía, y la sequía la tenemos ya pronto, Marco Tulio, en enero y febrero de 2023. Sí, prácticamente ya dejó de llover, René. Ya dejó de llover, y ojalá que por este tema del cambio climático nosotros tengamos, entre comillas, mal tiempo en enero y febrero, que llueva, porque si no es así, vamos a ver nosotros nuestros ríos y quebradas secos, no como esta imagen que estamos observando, que ojalá sí estuvieran todos los ríos, pero lo que estamos haciendo, Marco Tulio, es sembrando pobreza, miseria, porque no hay un verdadera manejo en el país sobre las áreas, y hay una política errática, equivocada, sobre la expansión de los monocultivos. No es cierto que entre más café o más caña de azúcar o más palma africana vamos a asegurarnos el futuro del país. Al contrario, estamos generando una crisis ambiental, una crisis climática terrible para las generaciones venideras. Y ojo con lo que te voy a decir, Marco Tulio. En Honduras se va a ir la gente, se va a ir más gente todavía, no solamente por la falta de empleo, no solamente por eso, sino que se va a agregar otra causa, y es precisamente porque no va a haber condiciones de desarrollo por la falta de agua en este país. René, tú como vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, ¿qué recomendaciones le haces al gobierno de la República, específicamente al ICF y a la Secretaría
de Medio Ambiente, o Serna, como le llaman ahora otra vez. Sí, correcto. Estas dos instituciones, Marco Tulio, hay que fortalecerlas, hay que modernizarlas. Ambos ministros, tanto el ministro del Medio Ambiente como el ministro del ICF, deberían de convocar a la sociedad, a los técnicos en general, para poder obtener una receta. Debería haber manejar nuestros recursos. Perdón, René, debería haber también una coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque tiene que estar ahí. Porque yo creo que lo que está fallando acá en el gobierno, y que ha fallado siempre en todos los gobiernos, es la falta de coordinación interinstitucional para atacar los problemas de raíz. El ministro de la Secretaría de Agricultura, esos ministerios hay que ponerlo al orden, llamarlo al orden, porque como te digo, no es cierto que entre más vacas que tengamos en el país vamos a desarrollar el país, no es cierto. Estamos obteniendo beneficios para unos XY supuestos ganaderos que están todavía no se han modernizado con el tema de la ganadería estabulada, sino que es una ganadería expansionista, de ganar territorio, ganar área. En Honduras es muy fácil ser ganadero, porque lo que se ventila es que talan sendas áreas forestales, como lo que ocurre en la biosfera del Nombre Río Plátano, en donde sabemos nosotros que hay una expansión de la ganadería terrible. Y fíjate bien lo que digo, por unas cuantas vacas estamos perdiendo la segunda riqueza en biodiversidad del planeta, que está localizada justamente acá en nuestro territorio en Honduras. La segunda área de importancia en biodiversidad en Latinoamérica y probablemente del planeta, la estamos perdiendo por beneficiar o por hacernos de la vista gorda de unos cuantos ganaderos que están asentados en estas áreas. El país, el planeta. Y aquí caemos en lo que estaba hablando recientemente, hace unos momentos, con el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado. En Honduras también no solo falla la falta de coordinación interinstitucional, sino que también falla la aplicación de la ley, el respeto a la ley. No hay respeto a la ley porque no hay aplicación de la ley. En los países que tienen un estadio avanzado de desarrollo, hay respeto de la ley. Pero en Honduras eso es lo que está fallando, el respeto a la ley. Mire, por ejemplo, en la biosfera del Río Plátano, yo recuerdo que al inicio de año, el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, se reunió con ganaderos de esa zona, de esa zona que han deforestado. Se reunió con todos ellos y ¿sabe qué les dijo? Bueno, dice, yo lo que les puedo recomendar, dice, que de aquí para allá ya no se siga talando, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Eso no es así. Si hay una ley de áreas protegidas, hay una ley forestal que debe ser aplicada a los depredadores, pero no se hace. Es correcto. Entonces aquí lo que sí se aplica, Marco Tulio, es la ley de Crescencio Arco, la ley arconiana. Es aquella que se aplica al descalzo, como dijo el ex embajador del gobierno de los Estados Unidos en Honduras hace un par de años, la ley de Crescencio. Aquí en Honduras se aplica la ley al descalzo. Desgraciadamente estamos viviendo todavía esos tiempos, y como decía el abogado Raúl Pineda, el problema es la aplicación de las leyes, Marco Tulio. Así Ahí es. están. Sí. Honduras es rico en leyes, es inmensamente rico, y los legisladores que hicieron eso fueron previsores en todo sentido. Bien, hay temas que están también en el tintero ahí. La basura que arrastra la cuenca del río Motagua. Ayer decía el ministro de la Serna que están gestionando $200 millones en forma, yo entendí que en forma bipartita entre los dos gobiernos, Guatemala y Honduras, para arreglar el problema de una vez por todas. ¿Y cómo se arregla? Construyendo, ¿cómo se llama? Construyendo
botaderos, ¿cómo se llama? Vertederos. Rellenos sanitarios. Rellenos sanitarios. Bueno, de esto y sobre el problema del lago Yohoa vamos a hablar en unos instantes mientras vamos a una pausa, René. Perfecto. Conéctate al juego y vive la Copa Mundial de la FIFA en cada smartphone, tablet y web. Estés donde estés, Contigo Sports. Conéctate al juego y disfruta del Mundial de Qatar 2022 contigo, la mejor señal que conecta a Honduras. Podrás vivir con emoción los partidos más importantes. Estés donde estés, descargando la aplicación de Tigo Sport en tu smartphone. Bueno, René, esta situación de las áreas protegidas, yo creo que debe ser prioridad del gobierno a través de las instituciones obligadas. Pero también está el tema de la basura que arrastra la cuenca del río Motagua. ¿Cuál es la visión del Colegio de Ingenieros Forestales en torno a esto? Porque si bien es cierto, el Colegio de Ingenieros Forestales está más enfocado a los problemas del bosque, también este es un problema ambiental que supongo ustedes lo visualizan. Correcto, Marco Tulio. Nosotros hay que recordar que también los ingenieros forestales no solamente deben de vernos como un profesional focalizado en temas de aprovechamiento. Hay quizás la mitad de los ingenieros forestales están enfocados en temas de conservación. Por eso es que nos atrevemos a señalar, a pronunciarnos sobre ciertos aspectos. En este caso, Marco Tulio, el problema... Bueno, tú tienes una maestría en ambiental, ¿no? Sí, correcto. Yo tengo una especialidad en medio ambiente hace más de 20 años, 30 años. Entonces, por eso es que nos atrevemos a hablar con propiedad sobre estos temas. Este caso del río Motagua, Marco Tulio, tiene que ver precisamente en Guatemala. Mientras Guatemala sigue tirando basura en esta cuenca donde está este río, vamos a seguir teniendo estos efectos, que es esa basura que estamos viendo nosotros. Entonces, primero, hay que ver cómo hacemos que Guatemala se ordene en este manejo de la basura. Y eso, yo recuerdo en reiteradas ocasiones, varios ministros han ido hasta Guatemala, no sé si... Es que ahí donde está el problema, René. Ahí caemos otra vez al mismo problema. Todo es bla, 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 todos los años. Exacto. La misma cantaleta. Exacto. En el gobierno anterior, en un proyecto que se llamaba Pro Río Motagua, avalado por Naciones Unidas a través del PNUD y el PENUMA, se decía que iban a solucionar el problema haciendo o buscando que cada uno de los municipios que están ubicados en la ribera del río Motagua construyera su relleno sanitario y que ese iba a ser, digamos, la solución integral del problema. Pero yo no sé si Exacto. realmente ese es el problema integral que se está buscando, o si con los rellenos sanitarios es suficiente, o es que a la par hay que montar una campaña educativa para que la gente cambie de actitud y no siga botando la basura en la calle, porque al botarse en la calle va a los tragantes lo llevan a los ríos y los ríos al mar. Correcto, Marco Tulio, tú lo has mencionado. El problema tiene también que sus raíces en tema educativo. Nosotros lo hemos visto aquí en Tegucigalpa, que la gente está comiendo y enfrente tienen un depósito de basura y por la falta de cultura, de educación,
nosotros no damos 3, 4 pasos y botamos la basura donde corresponde. Es exactamente lo mismo lo que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos que implementar un programa de educación ambiental masivo, pero ya en las escuelas, para poder cambiar este rumbo, si no vamos a seguir viendo los mismos escenarios. Obviamente, Marco Tulio, esto necesita un manejo integral de la cuenca. Yo le tomo la palabra al ministro de todas las autoridades de la Serna y les deseamos muchos éxitos en la solución de este problema. Pero yo creo que Honduras debería de llevar la voz cantante porque es el país más afectado con esta situación de los desechos sólidos que arrastra la cuenca del río Motagua, René. Correcto, así es, Marco Tulio. Es un tema complejo de soluciones técnicas y sobre todo el tema educativo. Bueno, ¿y qué pasa con el lago de Yohoa? ¿Cómo lo ves? ¿Se está trabajando realmente o qué es lo que ven ustedes como ingenieros forestales con la cuenca o este humedal natural y lo más bello que tiene Honduras, creo, como humedal natural, el agua de Yohoa? Bueno, yo te puedo comentar que en el último mes he andado alrededor, al contorno de lo que es la cuenca del Cajón, del embalse del Cajón, y desgraciadamente, tengo que decirlo, yo no he visto un soldado del ejército, como se dijo hace un par de meses, que se le había dado no sé cuánto dinero para la protección de la cuenca del lago, el mismo lago, pero yo no veo. Este es el problema, Marco Tulio, que aquí se dicen muchas cosas, pero no se ven acciones concretas en el campo. Yo no estoy viendo, yo prácticamente he estado un mes ahí alrededor del lago de Yohoa y no he visto como le dicen, un elemento del ejército en esa zona. Y me disculpo porque yo no los veo. Puede ser que otra gente los esté viendo. ¿Cuántos elementos iban a mandar? Dijeron 600, dijeron, ¿no? ¿Cuánto? No, 600 a nivel. No sé cuántos millones, pero hombre, el problema es ese, que se asignen los recursos, pero si no se tienen los planes operativos concretos en que se van a utilizar esos recursos, no vemos acciones concretas. Y seguimos con la amenaza latente de ser el primer país que en los próximos años, si no entramos al tema de reforestación de las cuencas aledañas al lago, lo vamos a perder, lo vamos a secar. Y este es el problema, la amenaza que tenemos todos los hondureños de no abordar la problemática de una forma integral. El ministro debe de llamar a los colegios profesionales para oírlos, por lo menos. Así es. Que solo nos escuche, que nos escuchen estos pronunciamientos, y si nos quiere hacer caso, perfecto, pero que escuche. Hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Pero debe de escuchar a la gente con experiencia, estos señores, estos jóvenes que están ahorita en estos ministerios. Es que esta empresa Acuafinca parece que tiene una concesión. Le escuché decir al ministro que a mí me parece que debe revisarse esa concesión, hombre. No es posible que, no debería estar ahí, por el cumplimiento de un tratado o de una concesión se dañe la joya el del lago de Yohoa, porque para mí es una joya natural esa. Exacto. Ahora, yo le escuché decir también en su informe que la misma situación estaba viviendo la cuenca del embalse de la represa General Francisco Morazán, más conocida como el Cajón. Y parece que ahí sí puede el gobierno hacer una revisión de tal manera que se obligue a la empresa Acuafinca a continuar en la cuenca de la represa del Cajón con la condición que se retiren del agua de Yohoa y poner en orden también a todos los comerciantes que viven alrededor del agua de Yohoa, René. Sí, mira, Marco Tulio, yo te voy a decir algo, y a los amigos televidentes de este su programa una reflexión y te va a producir escalofrío. Solo tenemos un minuto ya, René. Sí, correcto, un minuto. En Honduras, según mi percepción, la energía debería ser regalada. Regalada. Y eso te lo puedo explicar en el próximo programa, por qué sostengo esa tesis.
Ojo con eso, porque fíjate que a mucha gente le está saliendo el triple de lo que pagaba antes. Casualmente un amigo me decía que le salían 7,000 empiras cuando antes solo pagaba 2,000 empiras de energía eléctrica. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, amigos, sí, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Junto a Denis Rodríguez en el máster principal y René Alfredo Soto Rivera, este servidor Marco Tulio Carrillo les desea un feliz fin de semana y gracias por el favor de su atención. Hasta entonces. Audiovisuales Educativas presenta su revista Honduras Ahora, un programa dirigido a informar. Producciones Audiovisuales Educativas presentó su revista Honduras Ahora, bajo la conducción del periodista Marco Tulio Carrillo y el ingeniero forestal René Soto. Esperamos haber llenado tus expectativas para conocer más sobre el acontecer de Honduras y el mundo y la problemática ambiental. Honduras sigue siendo biodiversa. Ayúdanos a conservarla. Sintonízanos todos los sábados por Canal 51.